¿Quién vive? Cristo. ¿Y a su nombre? Gloria. ¿Y a su iglesia? Victoria. No todos se la saben, hombre. Tanto tiempo que no presentaba, se me juntó el tiempo y el pastor me dijo, tienes media hora para presentar. Si me pasa un poco, no, ¿verdad? Amén. Mi esposa el domingo pasado habló de la desobediencia. No, de la obediencia. Bueno, que al final se transformaba en desobediencia. Bueno, yo les vengo a recalcar un poquito, pero la obediencia. Ella le habló de las consecuencias de la desobediencia, pero también hay consecuencias de la obediencia. Y es más maravilloso eso. Cuando éramos niños, los que fuimos alguna vez niños, nuestros papás nos decían, si haces esto te compro un helado. Y así fue la crianza de muchos, ¿verdad? Yo creo que todos en algún momento como papá y como hijo hemos escuchado esa alusión a la obediencia. Si haces esto, vas a tener esto. Y si no lo haces, también nos caía. Y históricamente hubo un hombre como tú, como yo, que quiso obedecer a su padre. Y nos trajo una bendición maravillosa, que es la salvación. Y él lo quiso hacer. No lo hizo solamente porque su padre se lo pidió. Él lo quiso hacer. Muchas veces nosotros obedecemos porque nos puede caer la dura, por decirlo así. Pero él lo hizo por amor. Y el pecado original viene por ahí, por desobediencia de Adán. Yo creo que el mundo, en términos generales, el ser humano ha vivido, y el pueblo cristiano, el pueblo creyente, ha vivido en tumbos, de tumbo en tumbo, como decimos, por causa de la desobediencia. Y nos olvidamos que si obedecemos, Dios nos tiene grandes cosas maravillosas. La Biblia está plagada de textos que nos quieren decir las consecuencias que tiene el obedecerle a Dios. Él dejó un mandato, los 10 mandamientos, Jesús los resumió en 2. Y bueno, dice aquí, consecuencias de la obediencia en Deuteronomio 28:15. Lo voy a leer rápidamente. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Disculpen, el 28:1. Estoy hablando aquí de la desobediencia. No, yo quiero hablar de la obediencia. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Jesús, cuando obedeció, Dios lo exaltó a lo sumo. O sea, lo puso a lo más alto. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito será tu ciudad y bendito tu campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu alteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos y que se levantaren contra ti.
Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres en tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por su pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieses en sus caminos, y verás todos los pueblos de la tierra que en el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de su vientre, en el fruto de su bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si bendicieres los mandamientos que Jehová tu Dios yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras de dioses ajenos y servirles. Qué maravilloso. ¿Se dan cuenta que el obedecer trae una consecuencia maravillosa? Esa era mi inquietud después que Jessica me dijo, Juan, voy a hablar de esto, yo no pude estar. Y me vino a mi mente, claro, y siempre estamos hablando de la desobediencia a Dios, que siempre trae consecuencias. Pero yo digo, la obediencia también tiene una consecuencia maravillosa. Y ya Jesús lo demostró, obedeciendo, y por amor. Por amor, Él obedeció por amor. Asimismo nosotros debemos obedecerle a Él, porque le amamos y porque queremos hacerlo. No porque si desobedecemos nos va a traer tal cosa, o porque si obedecemos va a traer tal cosa. Porque siempre hacemos las cosas por querer recibir algo. Si nosotros damos, si nosotros abrazamos, si nosotros hacemos, cuando le hacemos cariño a un hijo, se lo hacemos porque Dios nos manda, porque le amamos. Asimismo debemos obedecerle a Dios por amor a Él, sin esperar recibir nada. Sé que cuesta, porque las circunstancias de la vida, los problemas de la vida, los avatares de la vida, nos llevan, muchas veces nos enfría. Por eso que es importante venir a las reuniones, sentir la presencia de Dios, porque eso nos llena y nos capacita de tener ese amor que Dios quiere que nosotros tengamos para los demás. Amén. Y así recibiremos bendición de Dios. Y sin querer esperarla, porque Jesús dijo que teníamos que dar sin esperar recibir. Porque el amor de Dios es consecuencia, no es el pago de nada, si no merecemos nada. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, si obedecemos Él, ¿por qué Dios dijo, ahí está mi Hijo en el cual tengo complacencia? Porque era obediente. Si nosotros queremos que Dios se complazca de nosotros, obedezcamos a su palabra, obedezcamos a sus mandamientos. Obedezcamos a cuando el Espíritu Santo nos redarguye. No vayas por ahí, no voy por ahí. No hagas esto, no lo hagamos. Bueno, Dios mañana me perdona, le pido perdón. Es verdad, Dios, por eso que Pablo decía que nuevas son sus misericordias cada día. Pero no caigamos en redundar en el pecado. Amén, hermanos. Amén. Les dejo esa inquietud. La bendición la obediencia trae bendición. ¿Vale? Que Dios los bendiga grandemente. Estoy contento de poder estar aquí con mucha responsabilidad, porque no es fácil hablar de Dios. Y me emociono porque Jesús para mí lo es todo. Cuando yo hablo de Él me emociono, no sé por qué. No sé, una cuestión que me embarga. Cuando hablo del Padre, de Dios Padre, siento un respeto, siento admiración, siento temor, pero cuando hablo de Jesús es una cosa que, y mis hijas, mi esposa lo saben, yo en mi casa pues, se ponen a hablar de Jesús y no puedo, no aguanto, no sé, una cosa que, y es su amor que está en mí.
Y yo quiero transmitirlo, no solamente en este momento a ustedes, demostrando de que, Juanito ama a Dios. No. Yo quiero que la gente se dé cuenta que yo amo a Dios, que tengo un Dios grande en mi corazón. Amén. Padre mío que estás en los cielos, te doy las gracias por poder permitirme transmitir un poquito de tu amor a los hermanos. Te pido en el nombre de Jesús que bendigas la palabra que ahora va a impartir mi pastor, Señor. Que bendigas su corazón, su mente, Señor, y que por su boca salga tu enseñanza, tu rema y lo que tú quieras que nosotros escuchemos. Gracias, mi Dios, por este momento. Bendice a cada uno de mis hermanos que está aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Te emocionas porque le amas, Juanito. Gloria a Dios. Nos emocionamos cuando pronunciamos su nombre porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Porque le deseamos y somos conscientes de nuestros errores y de nuestras faltas. Y cuando vemos la misericordia de Dios derramarse sobre nuestra vida, pues obviamente no queda más que reconocer que el nombre de Jesús, que su sacrificio, que todo lo que hizo por nosotros fue verdaderamente extraordinario. ¿Quién puede amar a personas como nosotros? Yo no sé lo que te creerás, ¿no? Que eres, pero realmente si nos sinceramos con nosotros mismos, rápidamente vemos la oscuridad, vemos la tiniebla, vemos la suciedad, que Jesús está empeñado e interesado en que desaparezca en su totalidad. Por eso, de ahí que Él, pues para que realmente podamos obedecer a Dios, hay algo que tenemos que hacer, que Él dijo además que teníamos que hacer, para que pudiéramos tener una vida poderosa, ¿no? Para que nuestra vida no fuera igual que la vida que teníamos antes. Ahí radica el cambio. Y el cambio nosotros, el poder arrepentirnos de las cosas que realmente sabemos y tenemos en conciencia, ¿no? Que hacemos mal o que no agradan a Dios. No en vano hay un verso que dice: arrepentíos o pereceréis. Lo vamos a leer. Qué tremendo, ¿no? Arrepentiros o pereceréis. Es tremendo. Y esto no lo dijo el apóstol, no lo dijo un profeta del Antiguo Testamento, lo dijo Jesús. ¿Qué es el arrepentimiento realmente? ¿Qué es el arrepentimiento bíblico? Pues realmente el arrepentimiento nos hace cambiar, eso de entrada ya. Es la puerta, es el camino hacia un cambio, hacia una persona que está deteriorada y que empieza a caminar por un lugar donde es posible la transformación, donde es posible la restauración, el cambio. Entonces, primeramente, para poder llegar a ese punto, tenemos que entender una cosa: queremos realmente cambiar, queremos realmente ser personas nuevas, queremos ser realmente tocados por la mano de Dios para que cada día nos sea más, fácil obedecer a Dios, como decía Juan, porque realmente hay grandes bendiciones detrás de esa obediencia. Las hemos leído, ¿sí o no? ¿Quién no quiere todas esas bendiciones? ¿Hay alguien que no las quiera? Yo las quiero para mi vida, las quiero para mi familia, las quiero para vosotros. Pero obviamente el problema radica en nuestro corazón. Por eso hay las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia, lo que hablábamos, ¿no? Y todo empieza por un verdadero arrepentimiento, por una puesta
de escena de nuestro corazón delante de aquel que lo puede transformar y cambiar. Puede cambiar nuestra mente, puede cambiar nuestras actitudes, puede cambiar el rumbo y el estilo de nuestra vida, ¿no? Cuando antes íbamos corriendo literalmente hacia lo malo, ahora vamos corriendo hacia lo bueno, y obviamente no queremos regresar de ese camino hacia otro que no nos lleve hasta el final del camino que Dios ha marcado, ¿no? Conoceréis el camino, la verdad y la vida. Para nosotros el camino obviamente es Jesús. Para nosotros Él es el maestro, es el ejemplo a seguir, ¿no? Después tenemos, obviamente, Dios ha puesto un abanico de hermanos y de personas a nuestro alrededor que nos han anunciado las buenas nuevas, que hemos llegado a los pies de Cristo gracias a ellos, que nos instruyen en la verdad y nos recuerdan la palabra de Dios. No hacemos otra cosa que eso, recordar a nuestros hermanos lo que el Señor ya ha dicho, ¿no? Para que no se nos olvide, para no ser oidores, ¿qué? Olvidadizos. ¿Os acordáis de Juan? ¿Cómo abrió el camino del Señor? ¿Cómo lo abrió? ¿Cómo? Hablando del arrepentimiento, ¿no? Dice que, bueno, vamos a leerlo en Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentiros, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esta era consecuencia de que Juan había estado predicando el arrepentimiento de pecados. Por eso la gente venía. ¿Y por qué venía la gente a pedirle perdón a Dios, a arrepentirse de sus pecados? Porque se sentía ¿qué? Se sentía sucio, se sentía mal. Y había una novedad, había una buena noticia de que el reino de los cielos se había acercado. O sea, podemos leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y sentirnos igual que nos sentimos. Si realmente empezamos a tomar esos textos y a hacerlos vivos en nuestro corazón y de una manera sencilla empezamos a atesorarlos en nuestra vida y a obedecerlos, obviamente veremos un gran cambio. Es verdad que en ocasiones la Biblia parece triste, parece un cúmulo de libros bastante complicados y difíciles de resolver o difíciles de mentalizar o de llevar a la práctica, ¿no? Sin embargo, cuando la lees con necesidad, cuando la lees con fervor, cuando la lees porque quieres en ti un cambio, encuentras en ella una dosis de dulzura, de amor, de gratitud, de algo que te reconforta y te reconforta todos los sentidos, ¿no? Por eso en Lucas, vamos a leer Lucas 13, del 1 al 5, tenemos que acordarnos que en el arrepentimiento empieza todo. Todos tenemos habitualmente cosas que arrepentirnos. Pero hubo un arrepentimiento genuino y poderoso, ¿no? Que nos llevó a los pies de la cruz y desde ahí comenzó el camino que ahora estamos siguiendo en Cristo Jesús. Pero aún así tenemos que reconocer que en este camino seguimos teniendo cosas de las que arrepentirnos. Por eso es necesario que escuchemos bien la voz del Maestro y que entendamos que pueden ser que las cosas se nos tuerzan, pueden ser que nuestros pensamientos cambien o intenten cambiar. Y puede ser que nuestro corazón empiece a sentir en momentos de circunstancias difíciles, de situaciones aplastantes en nuestra vida, que algo falla, ¿no? Y que quizás Dios no nos esté escuchando o no esté correspondiéndonos como debiera, ¿no? Podemos atribuir ciertas cosas al Señor que pongan en duda nuestra fe. Y aquí realmente radica el propósito del arrepentimiento. Cuando nosotros nos arrepentimos, nos damos cuenta de que estamos en una posición privilegiada. Y que pase lo que pasa a nuestro alrededor, obviamente estamos reconociendo que estamos dependiendo única y exclusivamente de Dios, no de las circunstancias, sean buenas o sean malas. Por eso Jesús dice: yo os dejo mi paz, ¿no? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no os la doy como el mundo os la da. Porque la paz de Dios es duradera, es perseverante, es conservadora. Además, ¿sabes? Trae paz a nuestros corazones en momentos tremendamente difíciles en la vida. Y es capaz de equilibrarnos, es capaz de sostenernos en su pura gracia y en su puro favor. Por eso no es la paz que da el mundo. La paz que da el mundo es que, bueno, pues cuando te van bien las cosas, pues tienes paz y no cuesta nada
reír, no cuesta nada abrazar, no cuesta nada alegrarse, no cuesta nada descansar, no cuesta nada dormir. Pero cuando surgen problemas, circunstancias, disputas entre nosotros, entre los hermanos, entre los matrimonios, entre los hijos, mil historias que sabemos que pasan, aquellos que hemos vivido más de 30 años. Cuando empiezan a pasar todas estas cosas, sabemos que necesitamos una paz que sobrepase todo aquello que nosotros podemos entender o llegar a comprender o hablar. Y entonces necesitamos recordar que realmente este arrepentimiento del que habla la palabra de Dios nos lleva a entender que el Señor pagó un alto precio. Por eso Jesús, en el verso anterior, comenzó a predicar y a decir que nos arrepintiéramos. Jesús obviamente le cogió el relevo a Juan, ¿verdad?, que fue el que abrió el camino del Señor, para que el reino de los cielos se extendiera. Y el reino no es otra cosa que posicionarte en ese reino, en ese camino de luz, para que puedas ver, para que puedas comprender y entender. ¿Qué pasa? Que tanto llueve para justos como para injustos. A unos le pasan las mismas cosas que a los otros. Es curioso, pero es así. Y dirás tú, entonces, ¿para qué necesitamos a Dios? Bueno, pues lo necesitas para realmente estar a la altura de las circunstancias y para entender una cosa, que la vida se acabará y que tendrás que ponerte delante de Él un día. Por eso nos es necesario comprender la palabra arrepentimiento. ¿Para qué? Para no perecer. Arrepentíos o pereceréis. Arrepiéntete y llegarás a un estado de poder en tu vida sobre las circunstancias que obviamente reconocerás en ti la gloria de Dios. La gloria que Dios está derramando en tu vida. Esto te hará acuerdo, te dará cordura, porque no creerás que sale de ti lo que está ocurriendo, sino que darás gracias y hará un fluir, será un fluir de gran bendición, de gran bendición, de gran bendición, que obviamente te llevará a lo que Juan en esta mañana ha compartido, ha puesto como introducción, ¿no? A esa obediencia que nos abrirá las puertas de todo aquello que nosotros necesitamos y todo aquello que Dios tiene preparado para nosotros. Pero obviamente también nos abrirá la puerta de la comunicación sincera y efectiva y poderosa con Dios, a pesar de nuestros continuos fallos que seguiremos cometiendo. Dice así la Escritura: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? ¿Sabes? Jesús les estaba mostrando, y no acababa aquí lo que les iba a decir, le estaba mostrando de que todos somos iguales ante los ojos de Dios, en el sentido de que todos somos pecadores y todos tenemos cosas que purgar delante de Dios. Por eso, cuando vemos a alguien que cae, o cuando vemos a alguien que empobrece, o cuando vemos a alguien que tiene una desgracia, o que le pasó esto, o que le pasó lo otro, lo único que debemos tener es compasión en nuestro corazón y pensar que nos podría haber pasado a cada uno de nosotros, independientemente del camino que hayamos elegido. Acordaos, a todos nos pasan las mismas cosas. Llueve sobre todo el mundo, llueve sobre todas las personas. Y Jesús le está diciendo algo muy importante y le está preguntando ahora: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron, porque sufrieron y murieron y derramaron su sangre por tales cosas, eran más pecadores que todos los otros galileos que no les pasó eso? Y les dice: os digo, no, antes si os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Les está diciendo: no, todos estáis en la misma medida, en la misma tabla de medir del Señor. Por eso que hace falta un comienzo poderoso y continuo en nuestra vida de reconocimiento de todo aquello que hacemos mal delante de Dios, para que nuestra vida esté conforme al corazón de Dios. Y obviamente el primer arrepentimiento nos llevó a los pies de la cruz, ¿verdad?
Pero sigue habiendo arrepentimiento en nuestra vida, ¿o no? ¿Sabes? Un día un hombre de Dios me dijo, ¿sabes, Javier? ¿Tú crees que quizás me ves más grande que tú en el Señor, o más sabio, o más bendecido por Dios? Pero no es así. He tenido que ponerme de rodillas muchas veces y arrepentirme de muchas cosas para saber lo que sé y para entender lo que sé el día de hoy. Y para que Dios me use llevando el Evangelio a otras personas. Por eso que me recordó algo muy importante, ¿no? Y que yo también estaba sintiendo en mi corazón, que aunque sirvamos a Dios todos los días de nuestra vida hasta el final, siempre habrá cosas que tendremos que reordenar, que tendremos que reconstruir, que tendremos que poner delante de Dios para que Él siga edificando. O sea que nuestra vida es una vida de restauración que continua. Eso no quiere decir que nuestros pies corran deliberadamente al mal, ¿verdad? Eso sabemos que es otra cosa. Pero sí conocemos nuestras debilidades, sí conocemos nuestras torpezas y sí conocemos que a veces decidimos mal porque no nos paramos a pensar en el camino, ni nos paramos a meditar en su palabra. Y a veces corremos más de lo que debiéramos y a veces hablamos cosas que nos arrepentimos después de hablarlas. Y nos damos cuenta de que desagradamos a Dios. Pero el arrepentimiento es algo poderoso y aquí Jesús dice la palabra, si no pereceréis, ¿no? Igualmente. O sea, si no tienes una constante contrición en tu corazón, si realmente no estás interesado en estar humillado delante de la presencia de Dios continuamente para poder escuchar y ser sensible a la voz de Dios, obviamente tarde o temprano, no importa el tiempo que estés dentro de una congregación, tarde o temprano el enemigo te convencerá, el enemigo te engañará y tú mismo, tu propia carnalidad, tu propia concupiscencia te hará pecar y te hará enfriar en ocasiones y apartarte. No son ni 2 ni 4 los que a día de hoy se apartan. La palabra de Dios dice que en los últimos tiempos la apostasía está al orden del día. ¿Qué es la apostasía si no es otra cosa que alejarte de aquel que te dio la vida? Porque empiezas a barrutar en tu mente, ¿no? Y empiezas a pensar que quizás Dios no exista, o peor aún, quizás te lo creas, ¿no? Quizás llegues a creértelo, porque me va tan mal la vida y me pasan tantas cosas malas y tantas cosas siento que pienso que bueno, que existiría, si existiría Dios, si existiría Él, pues obviamente tendría que estar de otra manera, cuando nunca el Señor te habló y te dijo nada conforme a esa realidad, sino que realmente te animó a que lo siguieras, a que aprendieras de Él, que era manso y humilde de corazón. ¿Para qué? Para hallar descanso para vuestras almas, ¿no? Dice el verso, ¿no? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Oh, cuánto necesito que mi alma descanse, es que no soy capaz de dormir, es que no soy capaz de estar sosegado, es que estoy turbado por esto, por lo otro, porque me falta esto, me falta lo otro, me he peleado con esto, me he peleado con lo otro. ¿Cuántas veces viene, verdad, ese viento del norte, ese viento del sur, cualquier viento huracanado, verdad, viene a nuestras vidas y nos invita, ¿no?, a sentirlo, ¿no?, para pensar que posiblemente ese viento nos pueda derribar? La Escritura dice, sigue diciendo, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. Y les hace otra pregunta, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Ahora extiende ya más el abanico, ¿no, Jesús? ¿Pensáis que estos que le cayó la torre encima y fallecieron eran más culpables que los que habitan en todo Jerusalén? Les dice así, os digo no, otra vez. Os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente que ellos. O sea, aquí no solo está hablando de una muerte física, está hablando de una muerte obviamente espiritual. Todos los que estamos aquí conocemos el fundamento de nuestra fe, el fundamento de la verdad que ha sido grabada en nuestros corazones
que no es otra que lo que Dios nos anunció, ¿no? La salvación de nuestras almas. Y aquí habla no solo de una muerte ni de un perecimiento, digámoslo así, de la vida, ¿no? Sino de estar por la eternidad a su lado. Y esto es sumamente importante porque aquellos que creemos en Jesús, creemos en la resurrección, si no nuestra fe sería vana, estaría anulada. Hablaríamos, como muchos hablan, de Jesús, de Cristo, que son cristianos y que esto y que lo otro, pero después viven como verdaderos mundanos, ¿no? Como verdadera gente que no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque los demonios también creen en Dios y tiemblan. Pero nosotros no somos como los demonios. Nosotros no queremos parecernos a nada que no esté dentro del reino que nos anunció el Mesías, del reino al que nos introdujo el Señor, el reino de la luz en el cual tenemos que estar plantados. Y cuando estás plantado en el reino de la luz, ¿sabes lo que pasa? Que todo tu cuerpo está lleno de luz, que ves con claridad las cosas. Y puedes rectificar cuando te equivocas. Y puedes pararte, y puedes llegar a perdonar, y sobre todo a arrepentirte delante del Señor. Señor, lo he hecho francamente mal. Y te aseguro que rápidamente recibirás guía e instrucción de Dios. Dice que el Espíritu Santo os guiará a toda la verdad. Lo decimos hasta la saciedad, ¿sí o no? Por eso es necesario pararnos en el camino. Hemos fallado, hemos pecado, hemos tenido lo que sea y sabemos que esto no está de acuerdo con nuestra fe. Tenemos que volver atrás donde erramos y ponernos a cuentas con Dios. Y ponernos a cuentas con Dios no es otra cosa que volver a nuestro corazón al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que en nuestra mente, en nuestras actitudes, haya un cambio verdadero y la gente pueda ver en nosotros algo que realmente le indique que este hombre o esta mujer, este amigo o esta amiga, este hijo, esta hija, este esposo están caminando por el camino que Cristo les está marcando. Si le preguntaras a mi madre si después de haber conocido al Señor habría visto algún cambio en su hijo, seguramente te diría que sí. Y cuando te lo dijera, y si yo lo escuchara, yo me daría cuenta de que realmente ha habido cambio en mi vida, pero me doy cuenta también de que me es necesario tener esta palabra muy, muy presente cada día de mi vida para cuando hago cualquier cosa que desagrade a Dios, poder tener la suficiente agilidad y rapidez en mi mente y en mi corazón para poder postrarme de nuevo de rodillas delante de Él y clamar a Él y buscar su favor, ¿no? Correr a ese trono de la gracia del que nos anuncian las Escrituras. Por eso debemos en nuestro arrepentimiento, yo he hablado con muchas personas, ¿no?, sobre esto, y muchas personas han tomado decisiones firmes y se ha visto con el paso del tiempo que ha habido frutos, ¿no?, dignos de arrepentimiento, porque el arrepentimiento trae frutos, por si no lo sabías, ¿vale? Aunque erremos en el camino, trae frutos, hace que las personas cambien, sean transformadas para bien. He visto otras personas que han querido arrepentirse, pero una y otra vez la excusa era no soy capaz. Pero no era eso de no soy capaz, sino realmente una y otra vez ese arrepentimiento no era un arrepentimiento genuino y sincero, y no solo quedaban como estaban, sino que empeoraban, o sea, su actitud empeoraba, ¿no? Porque o mejoras o empeoras. Cuando uno se queda atascado o se queda parado, no solo queda parado ni atascado, puede tirar hacia adelante o tirar hacia atrás, pero no te puedes quedar ahí en medio, porque vas a pillar de todos los lados, en el sentido de que aunque creas que estás parado y que no avanzas, realmente estás dándole opción a que tu vida empeore, a que tu vida no tenga el significado por el que te rescató Cristo. Por eso hay que tener evidencias claras, ¿no?, y verlo, y que el Señor pueda verlo en nosotros, ya no solo los hombres, que también, obviamente, si proclamamos el nombre de Dios.
Juan el Bautista, como os dije antes, empezó su carrera con ese mensaje muy particular entre el pueblo, un mensaje primordial de Dios para ese adjetivo, ¿no? Arrepentíos, ¿no? En Mateo 3:2, y era tan, lo dice, no hace falta que lo busquéis, era tan poderosa su predicación acerca de lo que estaba predicando Juan, y era tan importante que las personas se acercaban en masa. ¿Por qué? Porque había gravedad en sus corazones, había problemas realmente serios en la vida de cada uno de aquellos que se acercaban, ¿no? Aquellas personas que escuchaban el mensaje de Juan. Acordaros de Juan, que hace una pequeña ilustración el Señor de cómo andaba, ¿no? Dice que andaba por los montes, por las peñas, comía langostas y miel. Imaginaos vestido con una pelleja de cordero, ¿no? O algo así, ¿sí o no? ¿Os hacéis una imagen o os estoy durmiendo? Decídmelo, porque si os duermo despierto. Rápido. Era una imagen rara de un hombre raro andando y caminando por el monte, pero con una verdad absoluta y con un poder en su palabra que hacía que las masas se amontonaran. Y quiero leer este texto, que creo que viene en Lucas 3, si lo apunté bien, 10, 14, que mucha de esta gente le preguntaba, ¿no? Después del arrepentimiento, ¿qué hacemos? Después de arrepentirnos, ¿qué hacemos? ¿No? Y Juan le contestaba, lo vamos a oír como le contestaba, pero imaginaros vosotros en este día, ¿no? Si veis a una persona así, ¿no? A veces nuestros ojos nos pueden engañar, pero nuestros oídos tenemos que tenerlos siempre abiertos a que la verdad de Dios hable por medio de quien sea, incluso de un asno. ¿Sí o no? La palabra de Dios obviamente arroja luz sobre esto, ¿no? Por eso cuando tenemos los oídos abiertos y el corazón abierto ante la realidad, nuestra realidad para con Dios, podemos entrever y podemos escuchar la verdad por medio de quien venga. Y Juan era un hombre especial, Jesús lo ensalza en ese sentido, ¿no? Y dice, entonces, ¿qué haremos? Respondiendo, les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Mirad a lo que lleva el arrepentimiento, ¿no? A la sensibilidad de corazón, a entender que Dios ha hecho un cambio en ti y un cambio que no merecías, ¿no? Y eso te da la ocasión de recordárselo y de hacerlo llegar a los oídos de los demás, no solo con palabras, sino con hechos también. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados. Imaginaros el tremendo poder de la palabra de Juan, y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. O sea, que fueran íntegros, que fueran sinceros con sus negocios, con sus actitudes, que no especularan sobre la vida y que no extorsionaran a las personas, que no lo hicieran. Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados que me imagino que serían romanos, o si no, pues soldados de Jerusalén, pero pienso que serían romanos. Y les dice, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Qué tremendo, ¿verdad? Les está diciendo, tenéis que cambiar de actitud. El arrepentimiento te lleva a hacer antes lo bueno que lo malo. Te lleva a un cambio transformador. Te lleva y te introduce en el camino de la obediencia, del bien, para que puedas llegar a otros y para que tú puedas ser íntegro en tus actitudes. Obviamente estos soldados tenían autoridad como poder para poder ejercer sobre las personas que tenían a su alrededor lo malo. Por eso si tienes en algún momento, estás en una situación de autoridad o que puedes tener responsabilidad sobre cualquier cosa que te han delegado, sé íntegro en esa realidad. Sé íntegro en esa verdad. ¿Por qué? Porque eso te llevará, obviamente si eres hijo de Dios, a estar bendecido y a estar, obviamente, en integridad delante de Él. Juan, que Dios te bendiga y que Dios te dé fuerza en tu trabajo hoy.
Esto es importante, por eso en las Escrituras, si nos hemos arrepentido, ¿qué debemos de hacer? Juan, de manera muy clara, pues nos está enseñando la evidencia y los frutos del verdadero arrepentimiento. Por eso no debemos de acostumbrarnos siempre a estar cayendo y tropezando en la misma piedra, en el sentido de que si esto ocurre tenemos que buscar ayuda espiritual y tenemos que ponernos delante de Dios con efectividad, creyendo que realmente Dios es capaz de transformar y cambiar nuestras vidas. Lo ha hecho en la vida de muchos y dice que el Señor no hace acepción de personas. ¿Por qué no lo puedo hacer en mi vida? ¿Por qué no puede seguir trabajando en mi vida? ¿Es que acaso he llegado ya al final de mis fuerzas, de mi límite de aprender? No. No importa los años que tengas, no importa en el momento en que te encuentres, no importa lo bendecido que llegues a estar o lo mal que te vayan las cosas, siempre puedes cambiar y siempre puedes mejorar conforme a esta palabra, conforme a esta verdad. Si nuestro corazón está volcado delante del Señor, entenderás que tu vida es una gratitud constante, porque Dios te permite que puedas sentir lo que Juan, ¿verdad?, cuando se puso aquí estaba sintiendo, ¿no?, que no era otra cosa. Cuando se nos estremece el corazón, lloramos o nos compungimos, ¿no? No es otra cosa porque vemos también nuestra suciedad y vemos que Dios ha tenido un favor que no merecemos. Por lo menos eso es a mí lo que me proporciona, y creo que también a todos vosotros, obviamente, ¿no? Te estremeces. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Cambiaremos o no? ¿Queréis cambiar? ¿Queréis seguir cambiando? ¿Queréis seguir siendo transformados? Pues no nos queda otra cosa que entrar por esa puerta estrecha que nos anuncia la palabra de Dios. Os recuerdo ese texto. ¿Os lo recuerdo? Vamos a leerlo, rápido. Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espaciosa y el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. De ahí este texto... obviamente nos está haciendo una narración preciosa y hermosa de lo que es lo verdadero, de lo que es lo sincero delante de Dios. Cuando tú te postras sinceramente delante de Dios y en ti hay un deseo de cambio, obviamente esto se transforma en entrar por esa puerta estrecha, porque ancha y espaciosa es una puerta por la que no nos cuesta entrar, es una puerta por la que entramos de cabeza, ya venga. Y corremos y es espacioso, pero dice que son muchos los que entran por esa puerta. Todos conocíamos esa puerta antes de venir a Cristo, ¿sí o no? Hemos conocido esa puerta, nos ha traído alguna alegría, quizás nos ha traído algún placer esporádico como cebo que utilizaba el enemigo para pescarnos. Quizás parece que hemos disfrutado de la vida en aquel otro momento, pero nunca más lejos de la realidad. El precio fue muy caro. Hemos pagado un alto precio. Es como si te vendieran un 600 estropeado por el valor de un coche de carreras, por el mismo precio del coche de carreras. ¿Sí o no? Yo no quiero volver atrás. Por eso necesito que mi corazón esté en un completo entendimiento con respecto a esta palabra. El arrepentimiento trae paz a mi corazón y me pone a cuentas con Dios. ¿Quieres estar a cuentas con Dios? Dice que son pocos los que hallan esta vida, este camino, porque entrar por esa puerta, porque estrecha es la puerta, dice, porque estrecha es la puerta. No vayas a querer entrar por esta puerta lleno de cosas, lleno de historias, lleno de justificaciones, de movidas raras tuyas. Solo puedes entrar por esa puerta. ¿Sabéis? El otro día me llamó la atención una foto que vi en internet de un castillo, creo que era un convento, creo que era un monasterio. Y hicieron una puerta, no como aquella, era menos de la mitad de aquella puerta. O sea, era así, solo podía entrar por esa puerta una persona bastante... bueno, no delgada, sino una persona con una constitución normal, ¿vale? Y tenía que entrar así de lado. Era una puerta que llevaba hacia la cocina. Era curiosísimo, porque realmente los que
llevaban una vida en ese momento, cuando hicieron esa puerta, desordenada en el sentido de comer de más, no podían entrar por esa puerta, no podían proveerse. Es increíble, ¿eh? Y obviamente existe esa puerta, no me la estoy inventando. Tú no me lo dices, ¿no? Y eso nos puede pasar en la vida espiritual también. O sea, generalmente nos pasa en la vida espiritual, ¿no? Empezamos a llenar nuestros oídos, empezamos a creer cosas que no somos, empezamos a ver fantasmas, empezamos a hacer caso a cosas que sabemos que no son de Dios, y empezamos a desobedecer, empezamos a irritarnos, empezamos a tener pensamientos inicuos, empezamos a ser sabios en nuestra propia opinión y empezamos a olvidar paulatinamente la palabra de Dios, y eso hace engrosar nuestros oídos, hace engrosar nuestra vida espiritual, y cuando queremos entrar por esa puerta estrecha de los que nos anuncia la palabra de Dios, que yo veo esta puerta estrecha como esa puerta, y es una ilustración, ¿vale? Con respecto a lo que quiero decir, porque dice que es angosto ese camino, pero que ese camino, a pesar de ser estrecho, esa puerta estrecha y angosto, ese camino lleva a la vida. Y deja esa coletilla al final, ¿no? Y pocos son los que la encuentran, los que la hallan, los que entran por ella, los que permanecen hacia adentro de ese lugar que esa puerta anuncia, que dice que su final es una vida poderosa y esplendorosa. Esto viene en Mateo 7:13, como os dije. Por eso Jesús no dice en vano: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Quieres hacerle caso a Dios? Creo que los cristianos no tenemos otra opción. Creo que somos la sal y la luz que anunció el Señor, y que no podemos esconder nuestra fe debajo del almud. Y yo creo que a veces la escondemos debajo de una mesa porque de alguna manera el enemigo nos está empujando a llevar una doble vida, y a veces nos avergonzamos de ello, ¿no? A veces eso no trae valentía a nuestra vida, sino que trae todo lo contrario, cobardía, y nos impedimos a nosotros mismos. Acabamos siendo minusválidos espirituales. Acabamos siendo esas personas que no queríamos ser, pero que por dejar y darle opción al enemigo y no oír las palabras de Dios adecuadamente y meditar en ellas, reflexionar sobre ellas, no somos capaces de poder entrar por esa puerta que nos anuncia la vida, ¿no? Pero la palabra arrepentimiento es, obviamente, digamos, la llave que hace que estemos cuerdos en Cristo, que estés lúcido a día de hoy. Por eso no importa cómo te caiga el vecino, no importa quién te haya hecho daño, no importa las presiones que ejerza sobre ti la vida, no importa lo que te parezca bien o te parezca mal, solo importa lo que Jesús habló, solo importa su palabra en nosotros, trayéndola a nosotros y haciéndola viva en nosotros. Y esto es el principio del cambio. Cuando alguien no puede cambiar es porque se resiste a la palabra de Dios. Cuando alguien no puede avanzar es porque hay algo obviamente poderoso que le impide hacerlo. Y una de estas cosas es obviamente omitir el favor de Dios en tu vida, el favor de Dios en cada una de nuestras vidas. Y esto no es bueno. Obviamente tampoco estás en el final ni al borde del abismo, pero vas hacia él, en el sentido de que Dios tiene poder a día de hoy para transformar y cambiar las vidas, y para que sepas que si le obedeces, y que aunque tu mente te diga no, la palabra te dice sí, lo obedeces, entenderás, porque se manifestará la gloria de Dios en el momento de la obediencia, en el momento de hacer lo que la palabra de Dios dice. Por eso la Escritura dice que este cielo y la tierra van a pasar, pero las palabras del Señor no pasarán y serán recordadas, se nos serán recordadas. Es que no te había dicho esto y esto, ¿y por qué no lo pusiste por obra? ¿Por qué ni siquiera lo intentaste? ¿Por qué si lo intentaste y no fuiste capaz, no perseveraste, no buscaste ayuda, no seguiste escudriñando mi palabra, no miraste
de ese verso, cada una de esas palabras, por qué estaban escritas ahí, para qué estaban escritas ahí, y cómo eran reveladas por el Espíritu Santo a tu corazón y te daban poder en la gracia de Dios. Porque sabes una cosa, a veces nos queremos arrepentir en nuestro propio poder, en nuestras propias fuerzas. No podemos, no habrá cambio nunca, nunca cambiarás. Yo he querido sacar cosas de mi vida por mi propia fuerza y no he sido nunca capaz. Hasta el momento en que le he dicho, Señor, me dejo en tus manos, obra en mi vida, cambia esta forma de pensar, cambia este pensamiento, y de la noche para la mañana, sin darme cuenta, en la gracia de Dios empieza a fluir algo diferente a lo que sentía sobre una, otra cosa o persona. Es increíble, es maravilloso, y creo que andar en esa situación, cuando me vuelve a ocurrir algo parecido, acudo a ese remedio, ¿no? Acudo a esa fórmula. ¿Por qué? Porque las palabras de Dios no pasan, no vuelven vacías. Las palabras de Dios están para recordarnos constantemente. Si no, ¿para qué? Escucharíamos un sermón, nos iríamos para casa y ya está todo solucionado. Pero obviamente Dios instituyó la iglesia, instituyó las distintas congregaciones para que aquí podamos recordar la palabra de Dios y cuando salgamos de ahí podamos ponerla por obra y seamos más que vencedores. Dios nos ama. ¿Hay alguna duda en esto? Dios nos ama a pesar del desastre que somos como personas en ocasiones. Nos ama, nos ha soportado hasta la saciedad, pero por medio de su Hijo Jesucristo alcanzamos una posición idónea para cambiar el rumbo de nuestras vidas. La pregunta es, ¿quieres cambiar? Amén. Gloria a Dios. Te va a costar, pero ¿quieres cambiar? Te va a costar, porque las podas que hace el Señor a veces quizás duelen, pero son para que el tronco coja más fuerza y los renuevos salgan con más fuerza. Acabo lo que quise compartiros en esta mañana con el Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Sabes? Muchos a veces hemos pensado que podemos pagar el favor de Dios con ciertas formas de hacer las cosas. Pero nunca más lejos de la realidad, ¿sabes? Lo único que le gusta ver a Dios de nuestra vida es que realmente tengamos el corazón quebrantado. Y que lo humillemos porque Él, dice la Escritura, no nos va nunca en esta situación y en esta postura a despreciar nuestra vida. Él quiere ver realmente la sinceridad, la honestidad que hay en nuestra vida. Amén. Estoy completamente seguro de que no quiere ver tantas proezas en nuestras fuerzas. Él después nos guiará y nos llevará a toda buena obra, porque Él ya las preparó de antemano para que tú y yo andemos en ellas. Y te aseguro que la palabra de Dios, cuando dice que muchos dan fruto a 100 por 1, a 60, a 30, a 40, lo importante es dar fruto. Y lo importante es entender y conocer que este arrepentimiento nos va a llevar a ese fruto. Y que Dios ha preparado en cada lugar, en cada momento de tu vida y de mi vida, ha preparado momentos en los cuales tú vas a participar, vas a ser partícipe de esa gloria para poder llevar a otros esta verdad. No se trata de que solo uno o dos o tres puedan ser capacitados para extender el reino. Somos todos capacitados desde que el Señor nos ha transformado, nos ha cambiado la vida, nos ha hecho hijos, ¿no? Aunque nos injertó un árbol que no era del que nosotros no éramos originales, nos injertó en el árbol verdadero, en el árbol que hoy nos puede estar dando savia poderosa para poder, que no es otra cosa que su palabra, obviamente, que no es otra cosa que su presencia, que no es otra cosa que aquello que Dios nos da como hijos. ¿Para qué? Para que hoy tengamos vida y la tengamos en abundancia, para que hoy tengamos poder, para que hoy podamos ser más que vencedores, victoriosos en todo aquello a lo que nos enfrentemos, sea bueno, sea malo. ¿Te quieres arrepentir? Bueno, te voy a preguntar algo más fuerte.
¿Tienes algo de lo que arrepentirte? Amén. Solo te pido que mires a tu corazón. Busca por un momento, por unos segundos, busca algo de lo que arrepentirte. Acuérdate de lo que dice la palabra. Si no te arrepientes, perecerás juntamente con los que se mantienen en esa actitud prepotente, ¿no? y tan mala que te lleva a ese abismo. No importa el tiempo que hayas andado con el Señor, si después de andar mucho tiempo te vuelves a apartar. Y estas cosas son las que nos empujan a apartarnos de Dios. ¿Tienes algo de lo que arrepentirte hoy? Pues a mí me gustaría orar, porque sé que lo que dice la palabra de Dios, y sobre todo en este último verso, sé que lo que realmente le gusta a Dios no es sacrificios en nuestras fuerzas, sino que es ver nuestros corazones, decirle: Señor, este es mi corazón, me da pena enseñártelo y me produce vergüenza hacerlo porque hay esto, está lo otro, pero me voy a humillar delante de ti porque yo sé que tú eres el único que eres el único capaz de cambiarme, eres el único capaz de reformarlo y eres el único capaz de darme fuerzas para poder ser otra persona. Cuando Juan predicaba esto, cuando el Señor predicó esto, lo hizo para que diéramos frutos y esos frutos se vieran cuando saliéramos por las puertas de estas congregaciones. Amén. Por eso, si tienes de algo que arrepentirte hoy, en esta mañana, te pido que cierres tus ojos y que pienses en ello, con toda claridad. Sabemos que Dios escudriña nuestros corazones. Sabemos que Él no lo podemos engañar y creo que ahora es el tiempo de no buscar excusas para nada. No has tropezado, no has caído, no has hecho esto, no has hecho lo otro por culpa del otro. Basta de reproches. Basta de decirle a los demás que tienen la culpa de lo que tú eres culpable. Basta. Por eso, mira hacia donde realmente tú sabes de lo que te tienes que arrepentir. Puede ser una cosa, pueden ser dos o pueden ser muchas, pueden ser variadas. Y ponlo ahora delante del Señor. Vamos a tener un tiempo. Oh Dios. Padre, nos ponemos a cuentas contigo, Señor. Tu Hijo no decía en vano que nos arrepintiésemos, porque no quería que nadie pereciese, Señor. No queremos ser más que nadie. No queremos pensar mal de nadie. Perdona por nuestras palabras cuando salen por nuestras bocas en la dirección que no corresponde ni con el significado que tú no has dado, Señor. Perdónanos, oh Dios. Te ponemos todo lo que ves en nuestro corazón ahora mismo, porque queremos andar por este camino nuevo que tú has marcado. Queremos llegar a la verdad que tú nos has anunciado y queremos vivir la vida que tú nos das. En la persona de tu Hijo Jesús, Señor Dios, hemos encontrado el sosiego, la paz y la fuerza y la esperanza, aún en medio de la turbación, de la enfermedad, de la escasez, de los peligros, de las aflicciones, cuando el enemigo viene en todas sus formas a atacar nuestra mente, nuestra casa, nuestro corazón, a los nuestros, a los que amamos. Pero sabemos que tú estás ahí gobernando. Y sabemos que tus palabras no vuelven vacías. Sabemos que tu palabra no pasa. Por eso otra vez nuestros corazones te pedimos perdón. Nos arrepentimos de todos los pecados que haya cometido esta congregación, Señor. Nos arrepentimos de todas las veces que hemos pensado mal de los hermanos o que, no sé, todas aquellas cosas que sabes que nunca te agradaron y nunca nos pediste que hiciéramos. Nos arrepentimos de aún de las cosas que seguramente haremos sin darnos cuenta o
o impulsivamente, Señor, por no esperar, por no escudriñar tu palabra, por no acordarnos de ella, Señor. Padre, te pedimos perdón y nos arrepentimos, así como Juan predicó en el desierto y esas multitudes se acercaban, así como Jesús después lo recalcó, Señor. Hoy, como hijos tuyos, después de andar todo este tiempo en tus caminos, seguimos con un corazón contrito y humillado, porque según lo que ha dicho tu palabra,